Hola, me llamo Renata, soy una chica brasileña e hice el DLC2, por eso grabo este vídeo para contaros un poco de mi experiencia y también dar unas pistas de cosas que me ayudaron. Vamos a empezar. Bueno, como os he dicho, soy brasileña. Si no conocéis mi canal, soy profesora de lengua española aquí en Brasil y no tuve ninguna necesidad de hacer el DELE. Normalmente las personas que se presentan necesitan para declarar su nivel en la lengua, ¿no? Para algún proceso selectivo de un intercambio o para estudiar una carrera en un país extranjero, ¿no? De habla española. Pero yo lo hice por mí, por un reto personal. Y aparte también pienso que para un profesor es interesante tener la certificación. No es algo obligatorio, pero está bien, ¿no? Que el profesor tenga un DELE y sobre todo si es en un nivel C1 o C2. Yo ya me había presentado al DELE C1 en 2017, 2018, ahora no me acuerdo. Aprobé, entonces ya conocía el examen, ya conocía cómo serían más o menos los procesos y eso es una parte súper importante de saber cómo es la prueba. Llegar allí y tener sorpresas es muy complicado porque tienes que lidiar con varias cosas, administrar el tiempo, los nervios, de pensar de manera más ordenada. Entonces, conocer el modelo del examen es muy importante. Y conseguís hacerlo accediendo a la página oficial de los exámenes DELE, que el propio Instituto Cervantes organiza. Y en esta página tenéis los modelos de todos los exámenes, desde el nivel A1 hasta el nivel C2. Así que es muy fácil saber cómo es el examen. He dejado el enlace aquí en la descripción de este vídeo, que podéis ir directamente a la página y allí elegir el nivel a lo que os vais a presentar. ¿Cómo vais a ver de manera muy objetiva cómo es el examen? Yo no voy a hablar mucho aquí y voy a enfocarme en cómo debes prepararte. Sabiendo cómo es el modelo, podéis practicar. Entonces lo ideal es que practiques lo máximo que puedas. Puedes usar esos modelos que están disponibles en la página web, pero también hay materiales de distintos editoriales y para mí la clave de éxito en ese examen es la práctica, porque practicando consigues conocer, ¿no?, el examen, como ya he dicho. También saber cuánto tardas, cuáles son las tareas más difíciles para ti. Saber administrar el tiempo es muy importante. Por ejemplo, en la prueba de comprensión auditiva, para mí, que es la prueba más difícil, porque normalmente son audios muy específicos, de situaciones muy específicas, tienes que ahí estar con los oídos bien atentos para entender todo. Las respuestas también me parecen muy semejantes. Entonces tenemos que fijarnos bien, entender bien lo que dicen en el audio. Y tienes poco tiempo, la verdad, solo son 2 repeticiones del audio y en la segunda tienes que apuntar ya las respuestas en la hoja de respuestas. Entonces, para mí es la más difícil, no solo de dificultad que tengo así personalmente, pero también de administrar el tiempo. Es que no resta mucho tiempo para dudas. Tienes que ya cuando escuches por segunda vez ya tener una respuesta clara de cuál de las opciones vas a elegir. Saber cuáles son las tareas más difíciles para ti y gestionar el tiempo son 2 pistas importantísimas que tienes que tener claro, y la práctica te va a ayudar en que en el momento del examen ya no estés tan nervioso en ese sentido, pensando que no te dará tiempo y tal. Ya vas a estar preparado, vas a saber qué hacer. Esta pista es muy importante. También está basada en conocer bien el examen, en practicar bastante antes, y es para la prueba de expresión escrita. Allí tienes que producir textos en las diferentes tareas que hay, pero con números de palabras mínimas y máximas.
Entonces tienes que fijarte bien en eso, es una regla, tienes que seguirla. Por ejemplo, en algunos casos dicen que son como mínimo 200 palabras y como máximo 250, 240, algo así. Entonces no vas a estar ahí perdiendo tiempo en el examen contando las palabras de tu redacción, ¿no? Por favor. Hay tareas que como mínimo son 400 palabras, algo así. Entonces contar 400 palabras es un tiempo perdido que luego podría ser utilizado revisando tu ortografía. Puedes imprimir la hoja de respuestas para las tareas de expresión escritas. El Instituto Cervantes también ofrece. Está en ese enlace que he dejado aquí en la descripción. Y practicar directamente una hoja que será igual a la que vas a tener en el momento del examen. Entonces allí ya sabes más o menos, ya puedes contabilizar con calma en tu casa cuántas líneas sueles utilizar dentro del número mínimo de palabras. Cuando llegue el momento de hacer el examen, es solo contar las líneas que hay en la hoja de respuestas, hacer una pequeña marcación que luego puedes borrarla en lápiz. Y allí escribes tranquilamente, ya sabes que vas a estar dentro de ese número de palabras. Y no necesitas luego estar contando. Perder tiempo en ese examen no está permitido. Y hay una prueba que creo que causa más tensión, ¿no? Por lo menos yo me quedo muy nerviosa, pero eso es así, es algo mío. Siempre me quedo nerviosa en evaluaciones, pero tenemos que saber controlar bien los nervios, ¿no? Que es la prueba de expresión oral. Entonces, leyendo el modelo del examen, vas a saber exactamente qué vas a encontrar allí, cómo será la interacción que vas a tener con la entrevistadora o el entrevistador. Como vais a ver en el modelo de la prueba, primero te dejan elegir el tema de tu conversación. Entonces te dan textos de temas distintos y eliges uno. A partir de ahí tienes 2 o 3 textos que tienes que leer y luego explicarlos para el entrevistador. Así está basada la tarea 1. Entonces, yo lo que hice fue separar mi presentación entre introducción, desarrollo y conclusión. No tenemos que dar nuestra opinión, no tenemos que añadir otros contenidos, es simplemente hacer un resumen dentro del tiempo estipulado y explicarlo para la persona que estará evaluándonos, o mejor, que estará interactuando con nosotros. Hay normalmente 2 personas en la sala, una es la que interactúa y la otra la que apunta, ¿no? Entonces, preparé mi presentación en ese sentido, viendo los temas principales de los textos y organizando de esa manera, porque así llegando el momento de explicarlos, estoy calma, tengo las ideas organizadas, sé que lo que voy a empezar hablando y también cómo voy a terminar. Para una persona que tiene problemas de nervios, así de estar tensa, eso es muy importante. En el momento del examen entré en la sala, tuve una conversación más tranquila con la entrevistadora de preguntarme quién soy, qué hago, por qué quiero presentarme al DELE, una cosa así sencilla. Enseguida pasamos para la tarea 1, que fue esa, de explicar, ¿no?, lo que leí en los textos. En la siguiente tarea, en la tarea 2, empezamos un diálogo. Entonces era algo más dinámico, la entrevistadora me preguntaba cosas para aclarar, algunas cosas específicas de algún punto que había destacado, o también alguna cuestión que estaba en el texto y decidí omitir, me preguntaba si yo podía explicarlo, algo así más activo, más dinámico. Y ya en la tarea 3 es la tarea donde se enseñan titulares de prensa y eliges uno para comentar. Normalmente la pregunta del entrevistador será: ¿por qué has elegido justo ese?
y ahí hablas. Puede ser que pregunte también de los otros titulares, porque no lo elegiste y tal. Y también es una conversación más activa. Entonces, en ese momento también viene muy bien que el candidato muestre interacción, que pregunte al entrevistador. Puedes pedir la opinión, puedes también pedir aclaración sobre lo que dice. La idea es que sea de hecho un diálogo común, ¿no? Como una conversación común donde ambas personas hablan, preguntan y tal. Entonces, es importante que estés calmo para que te desarrolles bien. Entiendo que la parte más complicada sea la primera, la tarea 1, porque es un monólogo. Tienes que hablar durante más o menos 5 minutos. Entonces, para mí personalmente, empecé bien, pero luego los nervios llegaban de, ay, ¿será que estoy haciéndolo bien? Pero es tranquilo, ¿vale? Si te preparas bien antes, consigues controlar un poco más los nervios. Pues esa fue mi experiencia presentándome al DLC 2 y algunas pistas de cosas que creo que os puede ayudar. Aparte de eso, es muy importante estar en contacto con la lengua, entonces ver películas, series, escuchar música, ver el telediario, también con algunos géneros textuales, como por ejemplo artículos, folletos, informes, saber cómo son, cómo producirlos. Eso os va a ayudar mucho para no tener ningún problema cuando veis ahí en la tarea de expresión escrita que tenéis que escribir un informe, por ejemplo. Así que mucha suerte. Después me contáis aquí abajo si fue útil para vosotros ese vídeo. Y nada, muchas gracias. Hasta la próxima.